Mis padres dejaron a mi hija de 7 años en un hogar de acogida mientras llevaban a los hijos de mi hermana a Miami. La nota decía: lo siento, cariño, no teníamos opción. No discutí, solo hice una denuncia silenciosa. A la mañana siguiente, golpearon la puerta de su hotel. Soy David, y las últimas semanas han sido un infierno. Todo empezó cuando mi esposa, Vanessa, se enfermó gravemente. Llevamos 10 años casados, y nuestra hija, Ana, de 7 años, es lo mejor que tenemos. Es una niña curiosa, siempre preguntando cosas como por qué las estrellas brillan. Pero cuando la tos de Vanessa se convirtió en algo mucho peor, algo que la llevó a la UCI con tubos y máquinas, Ana se puso callada. Estaba asustada. Yo también. Vanessa tenía neumonía, pero los médicos decían que sus pulmones no aguantaban. Estaban intentando de todo, pero no había garantías. Yo me quedaba en el hospital día y noche, sosteniendo su mano, hablando aunque no me contestara. No dormía, apenas comía. Solo pensaba en ella y en Ana. No podía estar en 2 lugares a la vez, así que pedí ayuda a mis padres. Adrián y Laura viven a 1 hora, en la casa donde crecí. Siempre han sido buenos con Ana, llevándola al parque o haciendo galletas. No son perfectos, mi mamá a veces critica mi trabajo de mecánico, y mi papá vive para el golf, pero eran familia. Confíe en ellos. Grave error: una tarde lluviosa, dejé a Ana con ellos. Llevaba su mochila con ropa y su peluche favorito, un conejo al que llama Bonnie. Le expliqué que mamá estaba enferma y que yo tenía que quedarme con ella unos días. Ana asintió, abrazando a Bonnie. La abracé fuerte y le prometí volver pronto. Le di a mi mamá mi tarjeta de crédito. Para lo que Ana necesite, dije, comida, ropa, lo que sea. Ella sonrió y dijo, tranquilo, David, la cuidaremos. Mi papá estaba viendo televisión y solo me saludó con la mano. Pensé que todo estaba bien. Los días siguientes fueron un caos. Vanessa empeoraba, luego mejoraba un poco y volvía a empeorar. Los médicos probaron un tratamiento nuevo, pero no prometían nada. Yo estaba destrozado, apenas funcionando. Le mandaba mensajes a mi mamá para saber de Ana, y ella respondía cosas cortas: está bien, concéntrate en Vanessa. O, Ana está jugando. Estaba tan agotado que no pedía más detalles. Solo quería creer que mi hija estaba a salvo. Después de una semana, los médicos dijeron que Vanessa estaba más estable. No fuera de peligro, pero podía dejar el hospital por un rato. No había visto a Ana en días, y la culpa me comía. Quería abrazarla, asegurarle que todo iba a estar bien. Así que manejé a la casa de mis padres, muerto de cansancio. Cuando llegué, la casa estaba oscura. Su auto no estaba. Toqué la puerta, pero nada. Usé mi llave y entré, gritando, Ana, silencio. Revisé la casa rápido, la sala, la cocina, la habitación donde dormía Ana. Su mochila no estaba. Bonnie tampoco. Empecé a sentir pánico. Llamé a mis padres, pero sus teléfonos estaban apagados. Mandé mensajes. ¿Dónde están? ¿Dónde está Ana? Nada. Entonces encontré la nota en la cocina, escrita por mi mamá, bajo una taza. Decía, David, lo sentimos, cariño. Tuvimos que ir a Miami con los hijos de Jessica. No pudimos llevar a Ana, fue algo de última hora. Está a salvo en el hogar de niños Unnívale, calle Maple 1423. Volvemos en una semana. Con cariño, mamá y papá. Pede, no teníamos opción, no podía creerlo. Dejaron a mi hija de 7 años en un hogar de acogida, para irse de vacaciones con los hijos de mi hermana Jessica. Me temblaban las manos, sentía que me faltaba el aire. Lágrimas de rabia me quemaban los ojos. Busqué la dirección. Unnívale estaba a 20 minutos. Salí corriendo al auto, sin siquiera cerrar la puerta. El edificio de Unnívale era frío, con paredes beige y luces fuertes. Una mujer en la recepción me pidió mi identificación y el nombre de Ana. Lleva 2 días aquí, dijo. Estaba llorando cuando la dejaron. Preguntaba por su conejo. Sentí que el mundo se me venía encima. Seguí a la mujer hasta una habitación pequeña. Ana estaba sentada en un catre, abrazando una manta vieja. Cuando me vio, corrió hacia mí, gritando, papá, me dejaron. La abracé fuerte, intentando no derrumbarme. Ya estoy aquí, pequeña, lo siento mucho. Temblaba, y yo solo podía repetir que todo iba a estar bien. La mujer me dio un formulario para firmar y me dejó llevarla. No dijo mucho, como si esto fuera normal. Cargué a Ana al auto, y ella se aferra a mí, sin soltarme. En casa, la puse en el sofá con jugo y sus dibujos favoritos. Necesitaba pensar. Revisé mi tarjeta de crédito en el teléfono. Mis padres habían gastado miles de dólares, hotel en Miami, vuelos, restaurantes. No solo abandonaron a mi hija, sino que usaron mi dinero para pagar su viaje. Estaba furioso. Quería gritarles, pero sus teléfonos seguían apagados. Llamé al hospital para saber de Vanessa. La enfermera dijo que seguía estable, tal vez mejorando. Fue un pequeño alivio.
Luego empecé a investigar. Lo que hicieron mis padres no solo era cruel, era ilegal. No puedes dejar a una niña en acogida sin permiso del padre. Habían cruzado una línea. Contacte a un amigo abogado, Mark. Le conté todo, la nota, el hogar, los gastos. David, esto es grave, dijo. Tienes un caso por abandono de menor y fraude. Pero son tus padres, ¿estás seguro? Pensé en Ana, sola y asustada, y dije, sí, estoy seguro. Me dijo que guardara todo, la nota, capturas de los cargos, un informe de su níbale. Pasé la noche juntando pruebas, con la rabia manteniéndome despierto. No sabía por qué mis padres hicieron esto, pero no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era el hospital. La enfermera habló con voz pesada. David, lo siento. Vanessa tuvo un fallo respiratorio anoche. No lo logro. El mundo se detuvo. No sé cómo colgué. Solo recuerdo sentarme junto a Ana, que dormía en el sofá, y abrazarla mientras lloraba. Mi esposa, la madre de mi hija, se había ido. Solo quedábamos Ana y yo. No le conté a Ana. No podía, no después de todo lo que había pasado. Pero mientras la abrazaba, le hice una promesa silenciosa, la protegería, sin importar qué. Y eso incluía enfrentarme a mis padres, no los llame. En lugar de eso, seguí el consejo de Mark y preparé las pruebas. Sabía que mis padres volverían en unos días, y quería estar listo. No solo por el dinero, sino por lo que le hicieron a Ana. Nadie lastima a mi hija y se sale con la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y rabia. Ana y yo nos quedamos en casa, tratando de encontrar algún tipo de normalidad. Ella no preguntaba mucho, pero sus ojos decían todo. Estaba asustada, confundida. Le dije que mamá estaba en el cielo, mirando por nosotros. No sé si lo entendió, pero me abrazó fuerte y no soltó a Bonnie, que había encontrado en un armario de mis padres cuando fui a buscar sus cosas. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero cada noche, cuando se dormía, me derrumbaba. Vanessa se había ido, y el hueco en mi pecho parecía crecer cada hora. Mientras tanto, junté todo lo que Mark me pidió, la nota de mi mamá, capturas de los cargos en mi tarjeta, casi $5,000 en vuelos, hotel y comidas en Miami, y un correo de su níbale confirmando que Ana estuvo allí 2 días. Mark dijo que era suficiente para un caso sólido de abandono de menor y fraude. Podrías demandarlos, David. Pero es tu decisión, me dijo. Yo no quería llegar tan lejos, no al principio. Quería oír su explicación, ver si tenían algo que justificara lo que hicieron. Pero en el fondo, sabía que no había excusa. 4 días después, mi mamá me envió un mensaje: llegamos esta noche. Pasaremos por tu casa mañana para hablar. Ni una disculpa, ni una mención de Ana. Solo eso. Me dio rabia, pero me contuve. Quería ver sus caras cuando les preguntara por qué dejaron a mi hija en un hogar de acogida. Esa noche, apenas dormí. Ana tuvo una pesadilla y terminó en mi cama, acurrucada contra mí. La abracé, prometiéndole en silencio que nadie volvería a lastimarla. Al día siguiente, me levanté temprano, hice café y preparé a Ana para el día. Le dije que los abuelos vendrían, pero no le conté lo que planeaba decirles. No quería preocuparla más. A mediodía, tocaron la puerta. Eran mis padres, Adrián y Laura, con mi hermana Jessica. Los 3 parecían bronceados, como si acabaran de volver de un crucero. Ana estaba en su cuarto, jugando, así que los hice pasar a la sala. No les ofrecí nada, solo los miré fijamente. ¿Por qué?, pregunté, con la voz tensa. ¿Por qué dejaron a Ana en un hogar de acogida? Mi mamá se puso nerviosa, mirando a mi papá. David, no dramatices. No fue así. Solo fue unos días, y ella estaba bien cuidada. Bien cuidada, dije, levantando la voz. Estaba llorando, preguntando por su conejo. La dejaron sola en un lugar extraño sin decirme nada. Mi papá suspiró, como si yo fuera el problema. Mira, David, fue algo de última hora. Jessica nos pidió llevar a sus hijos a Miami porque estaban estresados por el divorcio. No teníamos espacio para Ana, y no quisimos molestarte con lo de Vanessa. Eso me hizo hervir la sangre. Molestarme, soy su padre, y usaron mi tarjeta para pagar su viaje. $5,000.
Jessica, que había estado callada, habló por fin. Oye, no te pongas así. Mamá y papá nos hicieron un favor. Y no es como si Ana estuviera en peligro. Ese lugar es seguro. Seguro, grité, es un hogar de acogida, Jessica, no es un campamento de verano. Y mi hija de 7 años, sola, mientras ustedes se tomaban margaritas en la playa. Mi mamá se puso a llorar, diciendo que lo sentía, que no pensaron que fuera para tanto. Mi papá se puso a la defensiva. Siempre haces un drama de todo, David. Eres difícil, siempre lo has sido. No podemos hacer nada sin que te enojes, eso me detuvo en seco, difícil, todo lo que había hecho era confiar en ellos, dejarles a mi hija mientras mi esposa se moría. Y ahora me echaban la culpa. No mencione lo de Vanessa. No podía. El dolor estaba demasiado fresco, y no quería darles la satisfacción de usarlo en mi contra. Devuelvan el dinero, dije, frío. Y expliquen por qué pensaron que estaba bien abandonar a mi hija. Si no, los demandaré. Mi mamá se puso pálida. ¿Demandarnos, a tu propia familia? David, por favor. No estoy jugando, dije. Tienen una semana para devolverme el dinero, o hablo con mi abogado. Mi papá se rió, como si fuera una broma. Haz lo que quieras, pero no nos vas a meter en problemas por esto. Eres un desagradecido. Se fueron poco después, sin disculparse realmente. Jessica me lanzó una mirada como si yo fuera el malo. Me quedé en la sala, temblando de rabia, preguntándome cómo mi propia familia podía ser tan egoísta. Los días siguientes fueron duros. Ana empezaba a preguntar más por Vanessa, y yo hacía lo mejor para responder sin derrumbarme. Le dije que mamá siempre estaría con nosotros, en nuestro corazón. Pero cada vez que lo decía, sentía que me rompía un poco más. Además, tenía que seguir trabajando para pagar las cuentas, así que contraté a una niñera, una vecina amable que Ana quería. No podía arriesgarme a dejarla con nadie de mi familia otra vez. Una mañana, mientras desayunábamos, alguien tocó la puerta. Era una mujer de los servicios de protección infantil. Mi estómago se hundió. Dijo que habían recibido una denuncia anónima diciendo que yo había abandonado a Ana. Me quedé sin palabras. Le expliqué todo, lo de Vanessa, el hospital, mis padres, el hogar de acogida. Mostró la nota, los correos de Sunníbale, todo lo que tenía. Ella tomó notas, dijo que investigaría y se fue. Sabía que no podía ser nadie más que mi familia. ¿Una denuncia anónima? Era demasiado conveniente. La rabia volvió, pero esta vez mezclada con miedo. ¿Y si intentaban quitarme a Ana? Ella era lo único que me quedaba. Llamé a Mark esa misma tarde y le conté. Esto es una represalia, dijo. Quieren ensuciarte porque saben que tienes un caso contra ellos. Necesitamos movernos rápido. Mark me ayudó a preparar una denuncia formal contra mis padres por abandono de menor y fraude. Dijo que la denuncia de los servicios de protección podría complicar las cosas, pero que mis pruebas eran sólidas. Tienes la nota, los cargos, el informe de Sunníbale. Podemos demostrar que ellos la dejaron, no tú, explicó. Me advirtió que ir a juicio contra mi familia sería duro, pero no veía otra opción. No solo por el dinero, sino por Ana. Nadie iba a lastimarla así otra vez. Mientras tanto, mi mamá empezó a llamarme, dejando mensajes llorosos. David, por favor, no hagas esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Jessica me mandó un texto diciendo que estaba siendo egoísta, que debería pensar en mis sobrinos, que necesitaban esas vacaciones. Mi papá no dijo nada, pero no esperaba menos de él. Siempre dejaba que mi mamá manejara los problemas, no respondí. Estaba demasiado dolido, demasiado enojado. Pero una parte de mí seguía dudando. Eran mis padres. Los recordaba llevándome a juegos de béisbol, ayudándome con la tarea. Pero luego pensaba en Ana, sola en ese hogar, y en Vanessa, que nunca sabría lo que pasó. Eso me daba fuerza para seguir adelante. Mark presentó los papeles una semana después. La denuncia fue enviada a mis padres, y supe que la recibieron porque mi mamá me llamó gritando. ¿Cómo puedes hacernos esto?, dijo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No le contesté.
Colgué y bloqueé su número. No podía lidiar con su drama mientras intentaba mantener mi vida a flote. Los servicios de protección volvieron a contactarme. Dijeron que su investigación no encontró pruebas de que yo hubiera abandonado a Ana, pero que mantendrían el caso abierto por un tiempo. Me sentí aliviado, pero no mucho. Sabía que mis padres o Jessica estaban detrás de esa denuncia, y eso me hacía hervir la sangre. Mientras esperaba que el caso avanzara, me enfoqué en Ana. La llevé al parque, le compré helado, traté de hacerla reír. A veces funcionaba, pero otras veces la veía mirando por la ventana, como buscando a Vanessa. Yo hacía lo mismo, aunque sabía que ella no iba a volver. Cada día era una lucha para no hundirme en el dolor, pero Ana me mantenía en pie. Mark me dijo que el juicio sería en un par de meses. Mis padres contrataron un abogado, lo que significaba que no iban a devolver el dinero sin pelear. Una parte de mí quería que todo terminara, pero otra parte quería que pagaran por lo que hicieron. No solo por los $5,000, sino por el miedo que le hicieron pasar a Ana, por la traición, por tratar de ensuciarme con esa denuncia. Una noche, mientras Ana dormía, me senté con una cerveza y miré las fotos de Vanessa en mi teléfono. En una, estaba riéndose en la playa, con Ana en sus brazos. Sentí las lágrimas otra vez, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de determinación. Iba a luchar por mi hija, por nuestra vida, por la memoria de Vanessa. Y mis padres iban a enfrentar las consecuencias, les gustara o no. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. El juicio se acercaba, y yo alternaba entre cuidar a Ana, trabajar turnos largos en el taller y reunirme con Mark para preparar el caso. Ana empezaba a sonreír un poco más, gracias a las tardes en el parque y a la niñera, una vecina llamada Carla que se había convertido en un apoyo inesperado. Pero aún había momentos en que la encontraba mirando al vacío, abrazando a Bonnie, y sabía que el dolor de perder a Vanessa no se iría pronto. Yo sentía lo mismo, pero tenía que mantenerme fuerte por ella. Mis padres no se dieron por vencidos. Mi mamá seguía dejando mensajes llorosos, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Jessica me envió un texto diciendo que era un egoísta, que debería dejarlo pasar por el bien de todos. Mi papá, como siempre, no dijo nada. Su silencio era casi peor que los gritos de mi mamá. Pero yo ya no escuchaba sus excusas. Cada vez que pensaba en Ana sola en ese hogar de acogida, mi resolución se hacía más fuerte. Mark fue un salvavidas. Me explicó que el caso era sólido. La nota, los cargos en mi tarjeta y el informe de Sunníbale eran pruebas claras de abandono de menor y fraude. Los servicios de protección infantil habían cerrado mi caso, confirmando que no había evidencia de que yo hubiera abandonado a Ana. Eso me dio un respiro, pero sabía que mis padres o Jessica estaban detrás de esa denuncia anónima. Era su último intento de manipularme, y no iba a funcionar. El día del juicio llegó rápido. Era una mañana fría, y dejé a Ana con Carla antes de ir al tribunal. No quería que estuviera cerca de todo esto. En la sala, mis padres y Jessica estaban sentados al otro lado, con su abogado, un tipo de traje barato que parecía demasiado confiado. Mis padres evitaban mirarme, pero Jessica me lanzó una mirada fulminante, como si yo fuera el villano. Me senté junto a Mark, con la nota y las capturas de los cargos en una carpeta frente a mí. El juez era una mujer mayor, con una expresión seria pero justa. Mark presentó nuestro caso primero. Explico cómo mis padres dejaron a Ana en un hogar de acogida sin mi permiso mientras yo estaba en el hospital con Vanessa. Mostró la nota, leída en voz alta. Lo sentimos, cariño. No teníamos opción. La sala se sintió pesada cuando esas palabras resonaron. Luego mostró los cargos en mi tarjeta, $5,000 en vuelos, hotel y restaurantes en Miami. Finalmente, presento el informe de Sunníbale, que confirmaba que Ana estuvo allí 2 días, llorando y pidiendo su peluche. El abogado de mis padres intentó defenderlos. Dijo que fue un error de juicio, que no tenían intención de lastimar a Ana y que el hogar de acogida era un lugar seguro. Sobre el dinero, argumento que yo les di la tarjeta, así que era un malentendido. Pero el juez no parecía convencido. Pregunto por qué no me avisaron, por qué no pidieron permiso.
El abogado titubeó, y mi papá murmuró algo que no alcancé a oír. Cuando me tocó hablar, mantuve la voz firme. Conté cómo encontré la nota, cómo fui a buscar a Ana y la encontré asustada, cómo descubrí los cargos en mi tarjeta. No hablé de Vanessa. No podía. Pero sí dije, confíe en ellos. Les dejé a mi hija porque creí que la cuidarían. Y la dejaron sola, mientras se iban de vacaciones con los hijos de mi hermana. La sala estaba en silencio. Vi a mi mamá bajar la cabeza y, por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé la cara de Ana en ese hogar, y la culpa se convirtió en rabia. El juez dio su veredicto al final del día. Encontró a mis padres culpables de abandono de menor y fraude. Los condeno a pagar una multa de $2,000 y a devolverme los $5,000 que gastaron. También ordenó que asistieran a clases de responsabilidad parental, lo que me pareció casi cómico. No eran padres de Ana, pero el mensaje era claro, lo que hicieron estuvo mal. Jessica no fue acusada, pero el juez le advirtió que cualquier otra denuncia falsa podría tener consecuencias. Cuando salimos del tribunal, mi mamá se acercó llorando. David, por favor, somos familia. No queríamos que esto pasara. Mi papá solo dijo, eres un desagradecido. Jessica no habló, solo me miró con desprecio. No respondí. Solo me fui, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había ganado, pero no sentía como una victoria. El dinero llegó a mi cuenta unas semanas después. Lo usé para pagar deudas del hospital y puse un poco en un fondo para Ana. Pero el juicio no arregló lo que estaba roto. Mis padres y Jessica seguían actuando como si yo fuera el problema. Mi mamá me envió un último mensaje, cuando quieras volver a ser familia, aquí estaremos. Lo borré. No podía seguir con ellos. No después de lo que hicieron, decidí que era hora de un cambio. Ana y yo necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y las traiciones. Encontré un apartamento pequeño en una ciudad a un par de horas, cerca de un buen colegio para Ana. El taller donde trabajaba tenía una sucursal allí, y me ofrecieron un traslado. No era perfecto, pero era un paso hacia adelante. Empacar fue duro. Cada cosa que guardaba, las fotos de Vanessa, los juguetes de Ana, nuestra ropa, me recordaba lo que habíamos perdido. Pero también me daba esperanza. Ana parecía más animada con la idea de mudarnos. ¿Tendremos un parque cerca?, preguntó una noche, abrazando a Bonnie. Claro, pequeña, dije. Y podrás tener tu propia habitación para decorar. Eso la hizo sonreír, y por primera vez en meses, sentí que podíamos estar bien. Antes de irnos, fui al cementerio donde descansaba Vanessa. Llevé a Ana, y juntas pusimos flores en su tumba. Le hablé en silencio, prometiéndole que cuidaría de nuestra hija, que la haría feliz. Ana dejó un dibujo que hizo, un corazón con las palabras te quiero, mamá. Me costó todo no derrumbarme, pero lo hice por ella. El día de la mudanza, miré la casa por última vez. Había sido nuestro hogar con Vanessa, pero ahora era solo un lugar lleno de recuerdos. Subí a Ana al auto, con Bonnie en su regazo, y manejé hacia nuestra nueva vida. No mire atrás, han pasado un par de meses desde entonces. Ana está en un colegio nuevo, haciendo amigos. Todavía pregunta por Vanessa, pero ahora sonríe más. Yo sigo trabajando, y aunque el dolor no se ha ido, se siente un poco más ligero. No he hablado con mis padres ni con Jessica desde el juicio. No sé si algún día lo haré. Por ahora, mi familia es sana, y eso es suficiente. A veces, miro la foto de Vanessa en la playa y pienso en lo que diría si viera todo esto. Creo que estaría orgullosa. No solo por el juicio, sino por no rendirme, por seguir adelante por nuestra hija. Y aunque el camino ha sido duro, sé que lo estamos logrando, un día a la vez.